Introducción a las antiderivadas y los elementos de la integral. El propósito del presente vídeo es mostrarte cómo las integrales y las derivadas son operaciones inversas y cómo a través de las antiderivadas deducir las dos primeras fórmulas de integrales algebraicas. Bien, dice la integral como antiderivada. O sea, es lo mismo. La integral o antiderivada es lo mismo. Determina las siguientes derivadas. Vamos a empezar sacando las derivadas. Por ejemplo, si la función es f de x igual a x, ¿cuál sería su derivada? Pues la derivada de x pues es 1. Entonces por eso f de x', que sería la derivada de x, es igual a 1. ¿Cuánto es la derivada de f de x igual a x más 1? Pues la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces es igual que la anterior. ¿Te das cuenta? La derivada es igual a 1. ¿Sí? Y si es f de x igual a x más 4, de todas maneras su derivada va a ser igual a 1. ¿Sí? Porque la derivada de 4, como 4 es una constante, es 0. ¿Sí? F de x igual a x más 9. ¿Cuánto va a ser su derivada? También 1, porque la derivada de 9 es 0. La derivada de x es 1, pero la derivada de 9 es 0. Entonces, te das cuenta, todas nos viene dando que la derivada es igual a 1, igual a 1, 1. Recuerdas que la derivada es la pendiente, ¿no? La ordenada al origen, pues, o sea, no cuenta para la derivada, porque la derivada de cualquier constante es 0. En general, si yo tengo f de x igual a x más una constante, o sea, más cualquier número, de todas maneras la derivada de una constante pues es 0. ¿Te acuerdas de la fórmula 1 de derivadas? Entonces su derivada también va a ser igual a 1, porque la derivada de x es igual a 1. Como la integral es la antiderivada de una función, entonces, ¿cuál es la fórmula de integral? Fíjate, para determinar la función primitiva, ¿sí? Que dio origen a las derivadas anteriores, es decir, todas estas que nos dieron 1, ¿cuál es su fórmula? Aquí tenemos x, x más 1, x más 4, x más 9, x más c, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, ¿cuál es la fórmula de integral para determinar la función primitiva que dio origen a las derivadas anteriores? Entonces, sería así, la integral, y tenemos que poner lo que nos dio la derivada, que en este caso es 1. Como S alargada significa integral, la integral de 1 por dx. Pero 1 por dx nada más es dx, entonces sería la integral de dx. ¿Sí? Eso igual a cuánto tendría que ser para que nos diera todo esto. A fuerza tendría que ser igual a x más una constante. Porque la derivada de x siempre va a ser 1 y la derivada de c siempre va a ser 0. Entonces, esa, te das cuenta, son al revés, son a la inversa. ¿Sí? Si la derivada me dio 1, la integral me dice que es x más una constante. Esa es la función que da origen a esa derivada. ¿Ok? Dice entonces, si lo generalizamos, quiere decir que la integral de db, o sea, del diferencial de cualquier variable, es igual a la variable más una constante. Dice, la integral del diferencial de una variable es igual a la variable más una constante de integración. Así se le llama esa C, constante de integración. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una integral? Vamos a ver. Aquí tengo la integral de f de x por dx igual a f de x más c. ¿Sí? Entonces, esta S como alargada, que yo les decía, este es el símbolo de la integral. Siempre que vean ese símbolo significa integral, así como la derivada que es de y sobre dx o f' también de x también. Que vean este símbolo, ese símbolo se llama integral. Esto que marqué aquí en la flecha f de x es la función, ¿no? Pero en la integral, cuando ya está dentro de la integral, eso se le llama integrando. Ese es el integrando. Esto otro que marco aquí con las flechitas azules, dx, se le llama el diferencial. ¿Sí? El diferencial. Y la pura x es la variable de integración. Si voy a integrar con respecto a x, con respecto al tiempo, ¿sí? Con respecto al precio, con respecto a la que yo sea, entonces esa variable es la variable de integración. Y el resultado que tenemos f de x es la primitiva general. La primitiva, la función que dio origen a la derivada, ¿no? Más la constante de integración. ¿Ok? Esos son los elementos entonces de las integrales. Determina las siguientes derivadas. Ahora aquí tengo f de x igual a 5x más 3. ¿Cuánto es su derivada? La derivada de 5x, pues 5. La derivada de 3, 0. Entonces su derivada es 5. Inciso B, ¿cuál es la derivada de f de x igual a 8x más 5? La derivada de 8x, pues es 8. Y la derivada de 5, 0. Entonces su derivada es 8. ¿Cuál es la derivada de f de x igual a 12x menos 8? La derivada de 12x es 12. La de menos 8 es 0. F de x igual a 15x más 10. Entonces su derivada va a ser 15 y la derivada de 10 es 0.
¿sí? Y en general, si tengo f de x igual a cx, cualquier número que multiplique la x por x, entonces su derivada va a ser c. La derivada de cx es c, ¿sí? Entonces, te das cuenta, aquí avanzamos un poquito con respecto a lo anterior. Hay una constante que está multiplicando a la x, a la variable, y esa constante se convierte en la derivada. Dice, ¿cuál es la fórmula que permite calcular las antiderivadas de las funciones anteriores? O sea, la antiderivada, la integral, que me permita, si yo le meto la derivada, que me dé la función primitiva, ¿no? Entonces aquí sería la integral de c por el diferencial de x. C, como es una constante, puede salir de la integral y queda por dx. Y por la fórmula 1, dx ya sabemos que es x, por eso queda cx más c. ¿Sí? Y si yo tengo la integral de 5 por dx, saco el 5 y el dx, este símbolo de integral con el de diferencial son inversos, entonces nada más quedaría 5x más una constante. Si yo tengo la integral de 8x, así como lo teníamos allá, 8x, entonces igual el 8 sale de la integral, luego la integral con el símbolo de diferencial son inversos, se eliminan y nada más queda 8x más una constante de integración, que en ese caso teníamos 5, pero puede ser cualquier otro, de todas maneras da lo mismo. Si yo tengo en general la integral de c por el diferencial de x, entonces esto sería igual a c por el diferencial de x, ¿sí? Y esto sería igual a cx más x. ¿Okay? Generalizando se tiene que la integral de c por el diferencial de b es igual a c por b más una constante de integración. Y esa va a ser nuestra fórmula 2, que se lee así: la integral de una constante por el diferencial de la variable es igual a la constante multiplicada por la variable más la constante de integración. Ejemplos cotidianos de aplicación. Tenemos acá. Dice, un estudiante del Cebetis de este lugar camina de la escuela a su casa a una velocidad de 1 cuadra por minuto. ¿Cuál es la ecuación que modela la distancia recorrida en cuadras de este muchacho? Considere que parte desde el reposo. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos tenemos? Velocidad, 1 cuadra por minuto. Distancia inicial, 0. Entonces, si recuerdas, en videos anteriores ya dijimos que en este caso la integral de la velocidad nos va a dar la distancia. Entonces, integremos. Dice, si integramos la velocidad, obtenemos la fórmula que permite calcular la distancia, ¿sí? Recorrida por el estudiante. Entonces, la integral de 1, que es 1 cuadra, ¿sí? Por minuto, por el diferencial del tiempo. Entonces, esto va a ser igual 1 por dt, que da dt. Y ya, con la fórmula número 1, ¿no? Eliminamos la integral con el diferencial y nada más nos queda que es t más una constante. Como parte desde el reposo, entonces la constante de integración es igual a 0. Por lo tanto, la distancia es igual al tiempo. ¿Te diste cuenta? Y ahí ya nos está diciendo, ya encontramos la fórmula. Sabiendo la velocidad, encontramos la fórmula para la distancia. Otro ejemplo, dice, un estudiante del Cebetis llegó al plantel con una caja de plumas y a la hora del receso se puso a venderlas a un precio de 5 pesos cada una. ¿Cuál es la función que modela el ingreso que obtendrá en función de las plumas vendidas? ¿Qué datos tenemos? Precio, P igual a 5 pesos. ¿Sí? Entonces tendríamos que sacar la integral de 5 por el diferencial de Q, o sea, porque va a depender de la cantidad que venda. El 5 por la fórmula 2 sale de la integral y ya tenemos que es por el diferencial de Q. Estas son inversas, entonces va a quedar 5Q más una constante. Dice, si no vende ninguna pluma, no obtiene ningún ingreso. ¿Sí? Entonces la C es 0. Por lo tanto, la función que modela el ingreso total IT en función de la cantidad Q de plumas vendidas, pues va a ser el ingreso total igual a 5Q. Y lo podemos comprobar. Si no vende ninguna pluma, 5 por 0, 0. Pero si vende una pluma, 5 por 1, 5. Si vende 2, 5 por 2, 10. Si vende 3, 5 por 3, 15, etc. ¿Te das cuenta? Entonces la integral, ¿sí? En este caso del precio, nos dio que es igual al ingreso total en función de la cantidad de plumas que venda. Reforzamiento de aprendizaje. Con la finalidad de que refuerces tus aprendizajes sobre la integral a través de las fórmulas 1 y 2, te invito a realizar las siguientes actividades. 1. Determina las siguientes integrales. Y aquí te pongo 5 integrales que los puedes hacer con la fórmula 1 y 2.
2. Resuelve con integrales los siguientes problemas planteados. Inciso A. Un campesino emplea 6 bultos de 50 kilogramos de urea. La urea es un fertilizante. Por hectárea. O sea, son 6 bultos por hectárea de cultivo de maíz. ¿Cuál es la función que modela la cantidad Q de bultos de urea en función del número de hectáreas que cultive? O sea, Q va a ir en el eje vertical y H, que es las hectáreas, va a ir en el eje horizontal. 2. Un camión de pasajeros promedia una velocidad de 80 kilómetros por hora al trasladarse de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México. ¿Cuál es la función que modela la distancia recorrida por dicho camión? Entonces aquí, como te dan la velocidad, pues también podemos sacar cuál sería la función que modela la distancia que recorre. Entonces con esto yo espero pues que estas dos primeras formulitas te ayuden a ir entendiendo y a irte introduciendo a las integrales y que puedas ver que tienen sus aplicaciones de maneras muy sencillas, ¿no? Pero, o sea, se aplican ya sea a la física, ya sea a la economía, a la biología, etcétera, ¿no? Pues bien, proporciono las respuestas para que una vez que tú las resuelvas, hagas su procedimiento, puedas checar que realmente la hiciste bien. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.